Elegimos dedicarnos a la felicidad, porque la felicidad es la vacuna psicológica de nuestros tiempos. Las crisis son el momento indicado para reconocer nuestras fortalezas y descubrir nuestro ingenio para superar la adversidad. Hoy es tu momento de crecer, es tu momento de crear y de reinventarte. IBI es parte de tu equipo y trabajamos contigo para apoyarte y lograr lo inimaginable en tu organización. Apoyamos a los mejores líderes, a los que han elegido darlo todo por su equipo, por sus sueños, por su mundo. IBI es tu aliado. Elige la felicidad. Hola, bienvenidos a Hola, todos. Buenas bienvenidos a noches. todos, buenas Nos da noches. muchísimo Nos da gusto muchísimo gusto recibirlos y compartir con recibirlos y ustedes compartir este con ustedes espacio. este espacio. Mi nombre es Mi Arlene nombre es Solotkine, soy Arlene directora del Solotkin, soy Instituto de directora del Bienestar Instituto de Integral. Bienestar Integral. Y bueno, Y bueno, llevo antes dedicándome llevo muchos años dedicándome muchos a esto años de la psicología a esto de la positiva, de la psicología felicidad. positiva, de la Tengo felicidad. el gran Tengo el privilegio gran de privilegio pues estar de compartiendo estar con compartiendo con nuestro querido Tal Ben Shahar nuestro muchos querido Tal años Ben de Shahar, muchos años de trayectoria. Él fue mi trayectoria, maestro fue mi y maestro también y una también persona a quien una admiro persona tanto que y un admiro gran mucho colega y y un amigo gran hoy en colega día. y amigo hoy en día. Y bueno, Y antes de bueno, comenzar, me antes de gustaría comenzar, me decirles que gustaría tenemos decirles que traducción tenemos simultánea. traducción simultánea. Entonces, ustedes pueden Entonces pueden apretar el mundito que apretar está el mundito que está en en su, su, en su menú en abajo su y menú elegir si abajo quieren y poder elegir tener acceso si quieren poder tener acceso a esta traducción. a esta traducción. Y bueno, Y bueno, a lo largo de la a lo sesión largo vamos a de la estar sesión vamos a también estar invitándolos también a que hagan algunas invitándolos a que hagan algunas preguntas, podemos preguntas. compartir con Podemos ustedes compartir con ustedes esta experiencia si esta prenden su cámara y experiencia, así si lo prenden su desean cámara y también, así y lo hacer de desean esto una también, y hacer conversación de esto que una esperemos les conversación que deje esperemos les pues deje mucho valor. mucho valor. Bueno, pues les Bueno, presento pues les formalmente presento y le damos la formalmente bienvenida y al le damos la doctor Tal Ben bienvenida al doctor Shahar. Tal Ben Shahar. Tal Ben Shahar Tal Ben es Shahar pues es líder mundial en estudios líder de la mundial en felicidad. estudios de la felicidad. Él fue un Él fue profesor profesor que se distinguió hace que se muchos años porque distinguió hace dio muchos la años clase que porque en su momento dio fue la la más clase que popular en en su toda la momento fue historia la de la más Universidad popular de en toda Harvard. la Ha historia de la escrito Universidad de numerosos Harvard. libros Ha en escrito muchísimos numerosos libros en idiomas. muchísimos idiomas. Es el creador y Es el director del creador y certificado en director del estudios de la certificado en felicidad estudios de la felicidad y también de la y primer también de maestría la en primer todo el maestría mundo en todo el mundo acerca del estudio de acerca la del felicidad estudio de la también. felicidad también. Martin Seligman, quien Martin es el Seligman, considerado el padre de la quien es psicología considerado el positiva, padre de la se psicología expresó positiva, como se tal, como el expresó maestro de como tal, como maestros el en maestro de términos de maestros estudios de en la términos de felicidad. Así estudios que de es la un felicidad. placer Así que es un tenerlo aquí con placer tenerlo aquí con nosotros nosotros y aprender y de él. aprender Y bueno, de él Tal, y thank you so Tal, much muchas for gracias joining por us tonight. acompañarnos esta I know you noche. are so busy Sé que always, and I estás muy really, really ocupado appreciate you siempre y are de verdad te always doy muchas gracias close que to siempre Ivy estés and close cercano a to Ivy y our cercano Latin American a family. So nuestra thank you very, familia very much for latinoamericana. being Así que here. muchas gracias por Thank you, estar aquí. Arlene. I'm very Gracias, grateful to Arlene. be Y me here dan, with yo Ivy, también with les you, doy las gracias por with recibirme all the aquí attendees. con Thank you for Ivy y being con here. todos ustedes esta noche. Thank you, Tal. So today we Gracias, are Tal. Entonces, hoy going to talk about a vamos a very hablar important de topic un tema nowadays, muy which is importante hoy en día, que es the relationship la between leadership and relación happiness. entre el And liderazgo y I la would like felicidad. to ask you Y first quiero if you think preguntarte, en we primer are lugar, si tú facing, crees que estamos the world at large, enfrentando, are el we mundo en general, facing estamos enfrentando leadership una crisis de crisis? liderazgo. The answer La is respuesta unfortunately es yes. It would have desafortunadamente been que yes sí. even if you'd Hubiera asked me sido that un sí 20 rotundo, years ago, aunque me lo hubieras 30 preguntado years hace ago when I 20 started años o 30 studying años cuando empecé a leadership. estudiar Today the sobre situation liderazgo. is a Hoy lot en día la worse situación es mucho than peor que than it was then. de lo que era And en aquel entonces. you know, Y
the reason is La razón that, de esto es que what we're seeing today lo que estamos viendo hoy en is, día a whole different kinds of son challenges tipos diferentes de in the retos world. en el So we're mundo. seeing, Entonces sí, political estamos viendo discontent and, descontento político, and estamos viendo a great deal of political conflict. We're mucho seeing conflicto actual político, conflict estamos in viendo the form of conflicto war. bélico en la We forma de have la guerra. a climate, Tenemos environmental una crisis. crisis We just went ambiental through, también, and to some extent are still que going through, acabamos de a pasar pandemic, o seguimos the like pasando of por which una we haven't pandemia seen que in, no habíamos in visto almost 100 years. en casi 100 So, años. De modo que there's a lot of need hay for mucha extraordinary necesidad del liderazgo don't extraordinario, have de that. líderes extraordinarios, y no tenemos ese So, liderazgo. I think this is what defines a Así crisis, que when we have a sí, creo que problem esto without the define solution, una without crisis. the Tenemos un antidote problema sin to el the problem. antídoto, sin la solución al problema. And Tal, Y Tal, what do you think we ¿tú qué can crees do que to- podemos to- hacer al to get to a respecto solution? It's para of course llegar a not una easy, as you solución? Obviamente mentioned. no es fácil, It's como something that's been mencionas, going on es algo for que ha estado ocurriendo decades, durante or, décadas, eh, o we might even define that podríamos crisis leadership definir esta every crisis decade de liderazgo since we cada have, década desde que memory, tenemos memoria. What could be Pero, the tipping point? What do we ¿cuál podría need ser donde to- se derramó el to vaso? speed this process, ¿Qué ha and where does it acelerado este begin? proceso y dónde You empieza? know, the process has already El begun. proceso In ya fact, empezó. De the hecho, answer, the la solution respuesta, la is solución right in front of us, and it has es been justo right in frente a front of us nosotros y ha for, estado frente a many nosotros years, durante muchos años, thousands of durante years. miles de años, de hecho. The thing is, though, La cuestión is es to implement the que tenemos que solution, to implementar grasp la it. solución, Now, tenemos what que is the entenderla. solution? Ahora bien, So I wanna ¿cuál take es us esta back, solución? not thousands Quiero of years, though remitirme I will in a minute, but 50 years back, hace 50 años, when cuando a thinker, a al momento en que scholar, un a pensador, un practitioner in the area of académico, un leadership investigador de by the name of liderazgo Robert que se Greenleaf llamaba was Warren looking Greenleaf for estaba what he buscando called lo que él the holy llamaba grail of el santo leadership. grial del liderazgo. The characteristic La that will característica explain or iba a define explicar what o definir extraordinary leadership is a un all líder about. extraordinario. And he searched through Y the buscó academic literature, he searched En libros, buscó en historical literature, registros econnomics, históricos, en la economía, religious, you name it. en la And what he religión, en lo que quieras. identified Y lo que identificó was that fue the number que one el número characteristic uno, la característica of número uno extraordinary de leadership, los and again, whether líderes we're talking extraordinarios, religious ya sea que leaders, whether we're hablemos de talking líderes political leaders, religiosos, business líderes leaders, políticos, leaders líderes in the empresariales, community, in our líderes de homes, la the comunidad, number de one nuestros characteristic hogares, la característica of principal extraordinary de los leaders líderes is that they extraordinarios see es themselves que and they ellos se ven act a sí as mismos y actúan como servants. So the idea of the sirvientes. leader as servant. Entonces, This was esta idea Robert del liderazgo Greenleaf como in the servicio early es de Robert 1970s. Greenleaf Now, a Robert principios de Greenleaf los 70s. Ahora, didn't, Robert Greenleaf claim that he no, invented this él term. no se In fact, he adjudicó said la it's been with invención us de for este thousands término. of De hecho, years. dijo que ha You go estado back presente to the durante Bible, cientos de for años. instance. Nos And remitimos again, a la whether you see Biblia, the por Bible ejemplo, as, y ya sea que veamos as la the word Biblia of God como or as la a palabra de collection of Dios interesting o como stories, una it colección doesn't matter. interesante de There are still historias, very no important importa. messages Aún there. así, hay un mensaje You go back importante to the ahí. Bible Nos remitimos and entonces you a look la at the Biblia story of Moses. y vemos la historia de Moisés. When did God Cuando Dios choose Moses eligió a to lead Moisés his para people? guiar a su When gente. God saw Moses Cuando serving Dios vio a his Moisés flock, sirviendo a su and he tribu said, y this dijo, servant este is going to be the sirviente leader of my va a people. ser el líder de mi You gente. fast forward to the Ahora, Christian Bible. vamos a la What Biblia did Jesus cristiana. come to earth to do? ¿Qué vino To Jesús a serve hacer a la tierra? the Servir, people, to serve servir a la humanity. gente, servir a la Fast humanidad. forward, Ahora nos 20th saltamos century hasta el political siglo XX leadership. en la Gandhi política. was a servant of his Gandhi people. era sirviente de Nelson su Mandela. gente. Nelson So Nelson Mandela. Mandela spent 27 Nelson years Mandela in prison pasó on Robben 27 Island. años en la prisión, Much en la of it cárcel, in gran isolation. parte en aislamiento. And he had a lot of Y time to think él tuvo there mucho what he tiempo would para say pensar y lo que when he decía came out, if
he ever came out. Él tenía mucho tiempo para he pensar did qué iba a come out, decir cuando 27 saliera. years. Y sí salió, So lo liberaron imagine this, all the 27 años world's después. cameras are on Entonces, him. imagínense todas las cámaras Everyone is del just mundo waiting. viéndolo, They haven't heard him for 27 esperando. years. No lo What han is he visto gonna ni say? oído en 27 años. ¿Qué va a This is what he decir? said. He looks Y at the esto es lo que camera and dijo. Vio la says, cámara y dijo, I am your servant. yo soy su sirviente. Yo les sirvo a ustedes. You see it in business as Lo well. vemos en los So Anita negocios también. Roddick and, Anita Roddick, Arlene, you know, we teach her Arlene, sabes in que our, enseñamos sobre in su our vida courses. en nuestros cursos. Anita Roddick, founder Anita of The Body Roddick, Shop. fundadora de The If Body you read Shop. her book, Si Business as leemos su Unusual, libro, Los it's negocios all como about nunca, service. se Service trata de to servicio, the de customer, servicio to the al employee, cliente, de to servicio the al empleado, environment, de the servicio al leader as entorno, servant. What el leaders as líder como servants do is sirviente. they take the Lo que hacen organizational estos líderes chart, es tomar which la usually has, the organización CEO y la or the directors jerarquía at the con el top, and it director goes down ejecutivo all the, arriba with middle y que va management bajando and hacia los gerentes line medios employees. It y takes hasta el that final los empleados. pyramid Toma and esa it flips it pirámide upside down. y la voltea. La So that the voltea leader is at the 180 bottom, grados para serving que el líder quede the hasta rest. abajo This is sirviendo what al we resto need de la because we're going organización. through Esto es lo que extraordinary times, necesitamos porque and estamos what we need atravesando are tiempos extraordinary leaders. extraordinarios y necesitamos And líderes Arlene, if I can say extraordinarios. just a Y couple of Arlene, more si puedo words decir about this. unas cosas más al respecto. What Robert Greenleaf Lo que and Robert Greenleaf Ken y Blanchard Ken and others who Blanchard have researched y otros investigadores servant leadership asked is, han okay, dicho so al what was the respecto es, characteristic bueno, ¿cuál es la of these característica extraordinary leaders? de They estos see líderes themselves as extraordinarios servants. que But se what ven are the como actual sirvientes? traits, the Pero behaviors ¿cuáles son los rasgos that como tal, las define them beyond conductas seeing que la themselves as definen, que servants? definen a estos And they líderes? looked at Y han numerous different revisado traits and they found muchas that it was características not y encontraron que charisma. no era Yeah, ni it's el nice to have carisma. charisma, but Sí, it está actually bien doesn't tener matter carisma, pero no for importa how tanto effective, how great, how para cuán extraordinary you are. efectivo o It wasn't extraordinario how eres, brilliant the leaders tampoco qué were. tan brillante It fuera el wasn't líder, how tampoco how era strategically they could think or qué what tan great estratégico visionaries fuera they su were. pensamiento, su visión. It wasn't any of these things. Ninguna de estas características. It was one characteristic, Era one una trait sola that característica, un defined rasgo servant que leadership, definía a estos líderes de their servicio, ability su to habilidad listen. de escuchar. And this is what we need Y today. esto es lo que Interestingly, necesitamos going hoy en back to día. the story of Moses in the Bible, Remitiéndome a la historia de when, Moisés, when God cuando Dios told him, "You're going to le lead my dijo, people," tú vas a guiar a mi pueblo, Moses said, Moisés le dijo, "Thanks, but no thanks, gracias, God. pero no gracias, Dios. Not interested. No me interesa. I can't do No it." puedo hacerlo. Why? ¿Por qué? Because I have a Porque speech impediment. tengo un impedimento Because del I habla, stutter. porque tartamudeo. And yet, Y despite aún stuttering, así, a despite the pesar de speech tartamudear, impediment de este that Moses had, impedimento del God habla que tenía chose him. Moisés, lo And there's a escogió very a important él. message here. Y It's aquí not hay what un you mensaje say muy or how you importante. say, No es lo que it's your decimos ability o to cómo lo listen digamos, that sino matters a cómo lot more. And today escuchamos. we know Eso this to importa be mucho true. más. Y hoy en día sabemos que esto es verdad. Yeah, I love that Sí, me encanta story that you tell esta when you talk historia que about cuentas servant cuando leadership. And hablas actually, de los Adam líderes de Grant servicio. says, Y de you hecho Adam know, Grant to dice, succeed is to help tener other éxito people es succeed. ayudar a los And he demás says a tener that's the éxito. main Y él dice characteristic que esa that es la we principal find today característica as, que you know, encontramos, the most important que characteristic es that lo más leadership, importante que un líder that debe de can tener. you know, for you to Y cultivate cultivar leadership, to también, really add value to something para much agregarle larger than valor a yourself, and algo by doing más so, grande que you end nosotros up mismos. being Y al hacerlo a greater terminamos leader, you know, because siendo you are aún un mejor helping líder, others porque estamos flourish and ayudando a helping los others demás a succeed. So florecer that's y a tener very, éxito. very relevant. And, Así que eso es muy you know, he relevante. also talks Y a lot también about habla mucho de compassion, la and he talks a compasión. lot Y él about habla some también soft de skills that algunas are, habilidades suaves, por así you decirles, know, very que important, son muy and maybe we're importantes not y tal vez no defining estamos leadership definiendo el decades ago, liderazgo you know? de esta forma hace unas So I don't know décadas. if you can Entonces talk no a little sé bit si more puedas hablar about, un for poco más, example, por ejemplo, you de know, the self-efficacy, promoting la self-efficacy autoeficacia, de in promover la teams, autoeficacia en los the difference equipos, between la being, you know, diferencia idealistic or entre ser practical, idealista y ser práctico, being a compassionate entre leader. I ser mean, un there are líder so many, you know, I con know. compasión. Hay muchas but I would love to hear variables, from you. pero me encantaría Yeah, saber tu so, opinión. You know, Sí. until
hasta quite recently, hace muy even poco in the late realmente, 20th incluso century, hasta finales del siglo basically the XX, leader that básicamente was el líder necessary and the que era leader that was necesario y essential el and líder que era enough esencial y for que organizations bastaba was en las basically someone, organizaciones again, who era was smart, alguien who was sí strategic, inteligente, alguien sí and who could estratégico lead y que in pudiera a guiar relatively de una mechanistic forma way. relativamente So mecánica. this is how you motivate people. You Así give era como them se more money motivaba a la or gente. Le dabas different más dinero incentives, o distintos and you incentivos. basically Y básicamente a behaviorist través principles de principios de conducta reward them los in the right way, recompensabas and then they'll de do la what forma you want them correcta to y do. Then entonces they'll los move empleados things from point hacían, A to point B. pasaban del Well, punto A today al punto leadership B. has changed for Ahora, various hoy en reasons. día, One el reason liderazgo ha is cambiado that mucho. the nature of Una work has razón changed. es que la We have naturaleza del computers. trabajo ha We cambiado. have Ahora robots. Now tenemos we have computadoras, AI robots, that will, inteligencia take care artificial, of que se a va a lot of the work ocupar that de gran parte del trabajo that humans used to que los do, the humanos mechanical work, solíamos hacer, el trabajo the mecánico, rote work, the el repetition. trabajo Computers repetitivo. do it, Las robots computadoras do lo it. hacen, los robots lo hacen So hoy en what you día. need are Entonces lo que necesitamos autonomous people, es gente innovative autónoma, gente people, innovadora, people who think for gente que themselves, piense, que sepa people reflexionar, who are gente self-driven and self-motivated, que who have tenga intrinsic motivación intrínseca. motivation. You need all these Necesitamos characteristics, todas and estas in order to características y para elicit these behaviors, this motivarlas, type para of hacer que motivation, surjan this este tipo de innovation, motivaciones it's e no longer enough innovaciones, ya no basta to simply con reward simplemente and punish, the carrot and dar the stick. incentivo o castigo. What you need to do Lo que is tenemos que hacer hoy en día es emocionar a la gente. Lo que tenemos que hacer es cuidar a la gente. Por ejemplo, hablo mucho de escuchar. A quienes escuchan son mucho más propensos de permanecer en su trabajo. Hoy en día hablamos de que la gente está renunciando en grandes números. ¿Cuán importante puede ser cultivar la lealtad? Escuchémoslos. No nada más paguémosles $100 más para que se queden. No, eso no va a funcionar a largo plazo. La idea de que nos cuiden, de la compasión, es extremadamente importante porque la gente quiere de su trabajo más que su pago al final de la quincena. Quieren que los aprecien en su trabajo. Lo que la gente necesita desplegar es creatividad e innovación. Si queremos entonces creatividad e innovación, hay que crear un espacio psicológicamente seguro, un lugar donde la gente se sienta cómoda cometiendo errores, que pueda experimentar y tal vez fallar para que puedan crecer, aprender cada vez más. Todas estas son características que funcionan y que son muy necesarias o agradables, pero no eran tan esenciales antes como hoy en día. Hoy en día sí son esenciales. Peter Drucker lo dijo hace años, hace 50 años. Dijo, hay que tratar a tus mejores empleados como voluntarios. Y los voluntarios se quedan porque quieren, no porque tienen que quedarse, no porque les pagan, son voluntarios. Y tus mejores empleados, y este es el caso hoy en día y hace 60 años, tus mejores empleados siempre van a tener opciones, se van a poder ir cuando quieran. Y si no les muestras compasión, si no tienen un lugar psicológicamente seguro, si no los aprecias, si no les das un sentido de propósito y significado en su trabajo, se van a ir a otra parte donde sí encuentren esas cosas, porque esas cosas importan hoy en día mucho más y a largo plazo que simple paga. It's so important what you're saying, and sí, qué importante lo que dices, sí. Invites me to think me invita a pensar un poco más en términos de la congruencia y de cómo nuestro ejemplo de líderes so loud, puede hablar muy fuerte. We can go on and, y podemos write down our own, escribir nuestros principios y valores y la misión de la organización. By the time that we have y to para enact those values, cuando tenemos que llevar a la acción esos principios, a veces nos perdemos.
Entonces, ¿qué has visto en términos de esta congruencia y cómo podemos volvernos más conscientes de nuestros propios principios y de lo que queremos crear en el mundo? Porque no nada más es para la organización tiene su propósito, pero luego pasamos a mayor escala que incluye el mundo, a los consumidores y el mundo en general. Entonces, ¿cómo podemos crear mayor congruencia? Creo que ese es una de los principales problemas de liderazgo hoy en día, ¿no? Sí. Confucius, ¿Sabes? Confucio, hace más de 2000 años, escribió un pasaje que esencialmente habla de la esencia del liderazgo. Y lo que dijo fue, si quieres crear orden, armonía en tu país, primero tienes que incorporar orden y armonía a tu ciudad, orden y armonía a tu hogar. Y si quieres crear orden y armonía en tu hogar, primero tienes que cultivar estas características en ti mismo. En otras palabras, de lo que hablaba era de crear círculos concéntricos, empezando con uno mismo, y que como cuando avientas una piedra al agua, se expanda a círculos cada vez más grandes. Y esta de verdad es la esencia del liderazgo. Si queremos crear un cambio positivo en el mundo, tenemos que guiar con el ejemplo. Tiene que haber esa congruencia de la que hablas. Y la congruencia tiene que existir entre lo que decimos y lo que hacemos. Entre lo que entre lo que decimos, entre lo que damos cátedra, pero que no va a resonar a menos que nuestra conducta lo demuestre. Y eso aplica a todas las formas de liderazgo, también a la crianza de los hijos. Por ejemplo, si tú como padre de familia le dices a tu hijo, sé generoso, sé amable, sé empático, pero tu hijo se ve mayormente siendo egoísta, no siendo empático, entonces va a seguir tu ejemplo, no tus palabras. Entonces, en este sentido, la acción habla mucho más fuerte que las palabras. Y el primer paso es entender qué tipo de líder queremos ser. Es irónico que entre más alto llegamos en la organización, entre nos vamos convirtiendo en líderes, tenemos menos tiempo disponible porque nos ocupamos con más actividades, tenemos más cosas que malabarear, más responsabilidades. Y esto se acepta como un hecho de la vida. Y es desafortunado, porque la ironía es que conforme subimos la jerarquía, necesitaríamos mucho más tiempo de reflexión, mucho más tiempo de pensar sobre qué dirección tomar, porque no nada más te va a afectar a ti, les va a afectar a los demás también. Una de las cosas más importantes que los líderes tienen que hacer es darse el tiempo de reflexionar, de pensar las cosas, de escribir las cosas, de conversar sobre su visión, su misión, su estrategia. Y entonces actuar de acuerdo con lo que reflexionaron, primero personalmente y luego por extensión en la organización. Pero esta idea de tener tiempo para reflexionar es crucial para los líderes. Yo trabajo mucho con empresas y una de las intervenciones que he estado implementando en compañías durante años es tomar al equipo de liderazgo, a los gerentes de más tiempo, llevarlos a un retiro y no hacer nada. Sin agenda. Nada más nos divertimos juntos. Ahora, como pueden imaginarse, lo que sucede en esos retiros contribuye al trabajo de forma muy importante. Aunque no haya agenda de trabajo, solo vamos a estar juntos, a tomarnos un tiempo libre. Y las conversaciones que emergen en este vacío
que creamos. And again, nature Y de nuevo, abhors la vacuums, doesn't naturaleza like vacuums. So it no le fills it gustan up, it estos fills it up with vacíos, entonces los conversation. llenan And they talk about con anything, pláticas whether it's their y last hablan de lo que vacation, sea, ya fueran their sus family, últimas and then vacaciones, inevitably sus work familias, as well. e inevitablemente that hablan come de out trabajo. of Y las such ideas que retreats, surgen again, no de tales agenda, retiros, but the ideas sin that come agenda out laboral, las never ideas que disappoint, surgen never. nunca decepcionan. Yeah, that's fascinating. Eso es fascinante. And Y just the sí, fact that we can el hecho de que podamos reflexionar, y me recuerda también al líder que sube y sube en la organización, y cuando estamos subiendo esa escalera, siempre estamos abiertos a recibir retroalimentación, qué podemos hacer diferente, nuestros errores y éxitos. Recibimos mucho de nuestros equipos, pero cuando estamos muy arriba de esa escalera, a veces nos encontramos solos, y esa es una de las quejas de muchos líderes, se sienten muy solos. Y como son los líderes, mucha gente se siente ya sea avergonzada, intimidada, o no tienen el poder de compartir lo que de verdad sienten o piensan sobre el liderazgo de esa persona o de las decisiones que está tomando, y eso aísla aún más a la persona. Entonces, sí, hay un aspecto muy importante de dar y recibir retroalimentación independientemente del lugar que tengamos en la organización. You know, Arlene, you're Arlene, spot on here. Tienes toda la razón. It's a similar Y es irony. Una ironía similar a la que describía, porque entre más subimos la escalera, necesitamos cada vez más retroalimentación, porque no podemos ver el panorama completo, ver todos los departamentos. Uno está presidiendo sobre mucha gente. Cuando solamente teníamos un equipo pequeño, un departamento, la retroalimentación siempre estaba ahí, porque estabas presente ahí físicamente, lo veías de primera mano. Pero conforme vas subiendo, te aíslas cada vez más de estos departamentos e individuos. Y necesitas más retroalimentación para tomar mejores decisiones. Y la ironía es que entre más subimos en la jerarquía, menos retroalimentación recibimos. Daniel Goleman escribió muy famosamente sobre la inteligencia emocional y también escribió sobre el liderazgo, y en su libro Primal Leadership habla de la enfermedad del director ejecutivo. Y esta enfermedad del CEO se trata del hecho de que el CEO, por lo general, se entera al último. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo. La gente no quiere decirle nada al CEO que no quiere escuchar. Entonces le van a decir que sí a todo, en lugar de resaltarle las cosas que están siendo problemas, tal vez. Y por esta razón es crucial, ya lo mencioné, pero es crucial que el líder cree un ambiente psicológicamente seguro, donde pueda haber desacuerdos, para crear ese entorno donde la gente pueda levantar la mano de la forma más profunda posible. Very important. And what do you think about ¿Y qué piensas de ser vulnerable como líder? Porque muchos líderes dicen, no puedo demostrar que no sé porque yo tengo que saberlo todo, o no puedo mostrar miedo porque los resultados no me lo permiten, no quiero abrir la caja de Pandora de pronto, porque si comparto, entonces el liderazgo, mi liderazgo se va a caer. Entonces, mi persona, mi figura como líder va a sufrir. Es una pregunta muy importante y no hay respuesta fácil. Ojalá pudiera decirte que sí tienen que ser vulnerables y abiertos todo el tiempo con sus colaboradores, y así van a tener la mejor organización. No es verdad. Hay que ser inteligentes al respecto. Así como cuando vamos a una cita romántica. No nos abrimos completamente en la primera cita, ni en la 10ª cita. Quizá después de 10 años que estamos juntos, gradualmente nos vamos abriendo más, siendo más vulnerables. Y es un juego entre la pareja. Uno se abre y la otra persona también.
y gradualmente creamos un entorno, una relación más auténtica. Esto es lo que ocurre en el mejor de los casos. Y es lo mismo en el liderazgo. Sí, necesitamos, en principio, permitirnos ser vulnerables y abiertos. Y admitir que no sabemos, porque si no lo admitimos, los demás tampoco lo van a admitir. Recuerda, la gente va a actuar como actúas, no lo que dices. Las acciones hablan más que las palabras. Y si los líderes se muestran invulnerables, si se muestran como si lo supieran todo, si comunican con sus acciones que no saber las cosas es un problema, entonces no se van a enterar de las cosas. Y los otros tampoco se van a enterar y no van a aprender, porque van a pensar que en esa organización, en ese contexto, no se puede mostrar vulnerabilidad. No se puede decir que no sé y no se pueden cometer errores. En otras palabras, no hay seguridad psicológica. Y sabemos que el principal predictor del éxito organizacional es la seguridad psicológica. ¿Qué tan seguros se sienten los empleados cometiendo errores, diciendo no sé, experimentando, corriendo riesgos dentro de ciertos límites, admitiendo errores, incluso admitiendo errores, no solo admitiéndolos, sino admitiéndolos, abriéndose para que todos puedan aprender, motivando incluso los errores dentro de ciertos límites. No hay que decirles, no importa si perdemos $1 millón. No vamos a llegar a esos extremos. Hay ciertos límites. Pero dentro de estas limitantes de la realidad, sí tenemos que permitir que ocurran errores. Dentro de estos limitantes de la realidad, hay que expresar vulnerabilidad y motivarla. And a little while ago you mentioned hace tiempo mencionaste que también somos líderes en nuestras familias, que también tenemos oportunidades de convertirnos líderes en cualquier parte y practicar la vulnerabilidad, la compasión, la autoconciencia, todos estos rasgos de los que hablas, pero a veces lo que descubro es que mucha gente no piensa en sí mismos como unos líderes, no se consideran líderes. Entonces, ¿qué necesitamos aprender o reflexionar para cambiar esa conceptualización del liderazgo y ver nuestro potencial de ser líderes? Muchas veces tiene que ver con cómo definimos el ser líderes. Lo definimos como alguien que está en la punta de la organización o en la cima de una montaña o que habla a la comunidad, o lo definimos como alguien que influencia a otras personas. Y para mí, un líder, por definición, es alguien que guía a otras personas, que influencia a otras personas. Puede ser el líder de 3 personas, quizá de tu familia, o puede ser el líder en el contexto de las 500 más importantes empresas del mundo, o el presidente de una nación. Pero todos ellos son líderes. Y hay cosas en común, hay similitudes entre las características importantes de todos estos líderes. Por ejemplo, ya hablé de saber escuchar. Sabemos que saber escuchar es muy importante para crear a los hijos. También sabemos cuán importante es para los terapeutas, que tienen una relación de uno a uno, y como líder para sus clientes, sus pacientes. También en los maestros. Y como todos los estudios indican, no importa si estás guiando una nación, un equipo o una organización. Y de nuevo, este es solo un ejemplo. La compasión, la vulnerabilidad, la empatía. Estas características son todas muy importantes del liderazgo, de familias, de organizaciones y de países. Y eso significa que todos nosotros, en gran medida, jugamos un rol de liderazgo. En mis estudios, mi investigación que hice hace años con Warren Bennis, considerado
el académico, basically created que the básicamente field creó of leadership studies el in the campo 20th century. de los estudios de And, liderazgo en el siglo I XX. had the good fortune of Tuve la working with him fortuna when de he was, trabajar con already in él his 80s. cuando ya estaba en sus 80s. And I did research with E him hice un on estudio con él sobre showing que how demostraba, que every demuestra person in the que organization, whether toda you're persona talking en la the organización, CEO, of ya course, sea or you're el talking CEO the janitor, o el conserje, the cleaner, quien limpia, or middle management, o un or the gerente secretary, medio, o la secretaria, anywhere on that hierarchy, la persona que sea en esa every jerarquía, single person toda persona has the capacity tiene la to influence capacidad the de others. In influir other words, en to otros, be a en otras leader. personas, de ser líder. En otras palabras, How? perdón, de ser Mostly líder. ¿Cómo? through what they do, Principalmente much a more través so de lo que hacen, than in terms mucho of más what they de say. lo que And dicen. if we display certain Y si characteristics desplegamos ciertas características consistently over time, that constantemente con el characteristic will have an tiempo, effect. esa característica va a tener un You efecto. know, you see it in the field of, Lo vemos en el campo de the science of happiness. en la ciencia de la Sometimes all it felicidad. takes is, A veces lo let's say you único have que se a party necesita, of digamos 50 que people. Sometimes all estamos it con takes 15 is personas. one person A veces solo se to necesita elevate, una to sola raise persona the que mood incremente in that el group. ánimo de las otras 15. That person is a leader. Esa Whether persona es un líder, their title is CEO ya sea or que sea owner el CEO, or, el dueño or waitress. o una mesera. Absolutely. Sí, I completamente love de to say acuerdo. that, Me encanta with your decir action or que your con tu inaction, acción you're o tu influencing inacción others. And influimos en los whether we demás. want it or not, we are Ya sea que participating queramos in o writing no, history estamos because participando we en la escritura de la oftentimes historia feel that, porque con frecuencia if I sentimos had more power, que si tuviera más poder, if I si was in tuviera that in the organizational ladder, un mejor at the puesto en la top, if I had, organización, some si tuviera influences, if I know a algunas certain influencias, politician, then palancas, I'll become powerful entonces enough podría ser to, poderoso, to lo lead. suficiente como But para we ser un do it líder. even with Pero lo our hacemos inaction, incluso and that's con nuestra contagious inacción, too. porque eso también es The contagioso. lack of action La falta de and the acción lack of y la motivation falta de also motivación spreads and también also son contagiosas inspires others, y también or inspira inspires others, o to al contrario. to follow. So that we have an Entonces, immense responsibility tenemos una in embracing responsabilidad our leadership inmensa consciously. de aceptar nuestro you liderazgo don't realize just conscientemente. how Sí, no much nos of an damos impact cuenta de cuánto we have impacto on tenemos other people, en on las our demás environment. personas, en nuestro entorno. When I was working with Cuando estaba trabajando with, con young men and women jóvenes, hombres y mujeres, leadership in the community, sobre one of the liderazgo en sentences la that I comunidad, repeated una over de and las over frases again, que it's been repetía a una y personal otra vez mantra era un mantra of personal. mine, in my work En mi trabajo, en mi labor como líder, I remind this to CEOs and I esto remind se it lo to, recuerdo a to children. CEOs y a niños por igual. And this is the mantra. Este es el mantra. An imperfect voice. Una voz imperfecta Better es than mejor perfect silence. Que un silencio An perfecto. Imperfect voice Una is voz better than imperfecta silence. es mejor que un Because silencio as you say, perfecto. inaction, Porque como dices, silence la speaks very inacción o loudly el silencio when habla it muy comes fuerte también to bring about change. al tratarse de incorporar So o de sometimes we need tratar to de say crear un something, cambio. even if it Entonces, is imperfect. a veces tenemos que decir algo, aunque sea imperfecto. I'm so glad you said that because Me da I feel so mucho imperfect gusto que always. hayas dicho eso, So porque yo it's really siempre me nice siento muy to, imperfecta. to embrace that, Así que me da el capacity permiso de of aceptar acknowledging. esa capacidad. Most of us La do. mayoría de And the nosotros difference in, nos sentimos así. very often Y la between, diferencia con frecuencia the great leaders and the almost entre los great grandes leaders líderes y is, los casi of course, the grandes courage. líderes And, es el coraje, you and I el talk valor. about this a lot. Tú y yo Courage is hablamos not about mucho not de having esto. fear. La valentía no Courage is about significa no having tener fear miedo. and going Significa ahead anyway. tener miedo y aún así aventarse, aún así hacerlo. And I actually had Y de a hecho, surprise for you, te which I'm not tengo gonna una be able sorpresa que no, to te show to tenía una everyone sorpresa que no voy a poder because, mostrarles it a was not todos translated to porque no Spanish, fue but traducida al I español, was looking at a pero video estaba from viendo un video 2012 del where 2012. well, the video was Bueno, back el then, but I think video you were fue en you, aquel so entonces,
it was filmed earlier, but pero creo que lo you were grabaron at Harvard todavía antes. teaching, Tú estabas and todavía en you Harvard were 35 years y old, tenías and you were 35 talking about años leadership, y estabas and hablando de then you said, liderazgo. you know, you have Y to dijiste, have bold, hay you know, que visions. atreverse, You hay have que to tener be, visiones you know, audaces, hay take que the chance of dreaming correr really el big. riesgo de And at soñar that muy time you grande. said, Y en ese I'm momento going to start by dijiste, sharing with voy you, a my empezar a students, you know, at compartirles Harvard, con my ustedes, dream. mis alumnos de Harvard, And mi in sueño. 5 years, you know, Y 5 years from en now, 5 años, dentro de 5 años, I want to have an institute quiero where I tener can, un you know, a leadership institute un where I can instituto de share liderazgo everything that I en know. el que pueda compartir todo lo que And sé. you said, Y and dijiste, I don't know if I'm going to be y no able sé si to voy a make it ser come true. capaz And de lograr mi it sueño. was just so beautiful Fue to algo see you muy how, bonito de you ver, know, so verte a long ti y ago, tal, hace tantos dreaming about a años, dream that has soñando come true to un you, sueño que and se ha vuelto realidad, que which has has hecho enabled a realidad lot of people, y que ha including me, permitido que muchas personas, to incluida yo, flourish and to learn. So florecer, I was prosperar, going to play it, aprender. but Lo iba a unfortunately it was not in compartir, Spanish, pero and, desafortunadamente but no lo I'm gonna tenemos en send it your español, way, but pero te lo Wow. voy a enviar. I did not remember that, but I would love No to lo see it. recordaba, Thank you. pero me encantaría yes. verlo. So what about having these Entonces, visions, you know, how ¿qué nos puedes about decir allow, sobre because estas sometimes we visiones? think Porque a leadership veces has to be, pensamos you know, que el liderazgo tiene realistic, que ser you need to have realista, these objectives, que hay you que have to tener think tales straight, objetivos, and tales sometimes we forget características, y about a veces se nos olvida, dreams and olvidan those los visions sueños that are y esas visiones like que big, like huge and son hairy and gigantescas, disproportionate to desproporcionadas who we are today. a quienes somos hoy en día. Yeah, so you know, having Sí, a vision is tener una extremely visión important, and es it's muy also importante important, y también es for most people, importante not all, para la mayoría de la but gente, for no most para people todos, it's pero para important la to make it mayoría public. es importante Because when there hacerlo is a public público. commitment Porque cuando hay to un it, compromiso then we're público much more likely con nuestro objetivo, to somos follow mucho up, to más follow propensos through. a seguirlo, a continuarlo, a no dejarlo. And you know, there are different levels Hay of diferentes niveles realization from the word real. Consecución, de One realización level de la is palabra having it real. in primer our nivel mind, es tenerlo en la mente, having it as a thought. tenerlo And that's como a much pensamiento. higher level than Y ese es un not nivel having it mucho as a- más alto as a que no thought. tenerlo ni So the siquiera como first step really pensamiento. is having it Entonces as a el primer paso The es second step conceptualizarlo. is El segundo paso verbalizing. es verbalizarlo. There's more reality Hay más realidad to the sound, to the con el voice, sonido, con la voz, than there is just to the que thought. solamente con el The third, pensamiento. El Or the tercer next nivel level is actually acting es on it, doing actuar things towards según, actuar de acuerdo a lo que nos the propusimos fulfillment, the para realization la consecución that, o realización of de that dicho vision. objetivo, So it de dicha starts with the visión. thought, the Entonces next step empieza en is la verbalizing mente, it, whether it's in luego writing, pasa a la whether it's in boca, talking, ya sea and hablándolo, then afterwards, escribiéndolo, now do y it. luego pasa a la acción. And it has to work Y in this tiene order. que Because funcionar if you don't de think, este then you're modo, just en gonna, este orden, if you do porque write si no lo something, it's going to be pensamos gibberish, it's y going to be escribimos meaningless. algo, So no the va a thought tener has to come sentido. first. De modo que el pensamiento tiene que venir But then if primero. it goes straight from the Pero thought luego, si pasa del to pensamiento action, you directo a don't la have the acción, clarity no tenemos la claridad that writing or que la that talking escritura about it o la provides you. verbalización nos provee. I think it was Faulkner, Creo que the fue author, who Faulkner said, quien how lo do I dijo. know ¿Cómo sé what I think que until I pienso see what I write? sino hasta haberlo So escrito? writing helps us, Entonces, zoom escribir in, las hone cosas in nos on ayuda a the idea, enfocarnos create clarity. en la By the idea, way, not just nos for da claridad. ourselves, Y no solo a for nosotros leaders, mismos also si for the somos people líderes, around us. también This is a why la an gente a nuestro organizational alrededor. vision Por is eso es important. importante una misión organizacional. And then, of course, without Y action, por supuesto, sin la very acción, little, if anything, muy will poco happen. va a ocurrir. Si acaso ocurre algo. Absolutely. Sí, por And, supuesto. well, Y something that bueno, has happened, and I algo want que ha to ocurrido y que really quiero share this with everyone is compartir that esto con todos you have es created que an has incredible creado community of una people comunidad all around the world increíble de who are personas de todo el mundo embracing their que están personal leadership acogiendo, and who are aceptando changing sus the world, liderazgos something personales that y que están cambiando we el call mundo. and Algo you que call, nosotros llamamos, que the tú happiness llamas revolution. la revolución de la So, felicidad.
Entonces, me encantaría compartirles un pequeño video con la ayuda de Víctor y hablar un poco más de cuál ha sido esa visión que te ha guiado y cómo está rindiendo frutos ya. Así que, Víctor, por favor, si nos puedes compartir el video. Muchas gracias. And this moment is a special moment, because at this moment there is the potential that exists within our students to spread this change. So why here? Why Entonces, right ¿por now? qué And how aquí, together? por qué ahora y por qué juntos? Arlene, one of the things that Arlene, una de las cosas que hacemos, como bien sabes, en nuestra organización es crear retiros. Y tenemos estos retiros en todo el mundo. Y recientemente tuvimos un retiro en México y luego tuvimos un retiro en Italia. Pronto vamos a tener uno en Canadá y luego en China, en todo el mundo. Y una de las cosas de las que hablo en estos retiros es lo siguiente. El material que enseñamos en EB, en la Academia de Estudios de la Felicidad, es fantástico. Digo, enseñamos a Martin Seligman, a Sonia Lubomirsky, a Aristóteles, a Helen Keller. Obviamente es buen material, es interesante, es valioso, es importante, te cambia la vida. Al mismo tiempo, esto no es la parte más importante de lo que hacemos. La parte más importante de EB, de la Academia de Estudios de la Felicidad, es que estamos creando una comunidad, que estamos creando esto juntos, porque cuando tenemos personas que piensan y sienten de forma similar y tienen una visión en común, además, y una visión en común increíble, que es esparcir la felicidad, aumentar los niveles de bienestar en individuos, en las familias, en las organizaciones, en las comunidades, en los países. Cuando tienes a gente que se reúne con este propósito, es una experiencia increíblemente poderosa y en varios sentidos, en sentido de la experiencia personal, pero también poderosa en términos de lo que puede lograr. El poder mueve, transforma, cambia. Y esto es lo que logra. Y lo estamos viendo en nuestros alumnos. Lo estamos viendo en nuestra comunidad. Y es la comunidad lo que nos soporta a todos, ya seas tú, yo, cualquiera de los maestros, de los alumnos. Nos da un poder y confianza increíbles, autoeficacia. Para guiar, para ser líderes, para influenciar y crear una diferencia. Esa es la cosa más importante de nuestra organización. Yeah, so I've seen that with my own. He visto eso con nuestros propios alumnos, con mi propio proceso. Y me recuerdas a Martin Seligman, que también hablaba de la agencia, y él decía que el progreso humano se compone de 3 elementos: cultivar el optimismo, la imaginación, que se relaciona mucho con la innovación, y la autoeficacia. La sensación, el sentimiento de que tenemos lo necesario para crear ese cambio que tanto anhelamos.
Y veo que eso está pasando todos los días. Llevamos colaborando ya casi 10 años, tal, y no solo sido testigo, sino también participante de estos cambios, tanto en el certificado en estudios de la felicidad, que ya comenzamos en junio, comenzamos nueva generación, y la nueva y única maestría en estudios de la felicidad, la primera en su tipo en el mundo. De modo que los exhortamos, los invitamos a todos los que nos acompañan, los que nos ven, a ser parte de esta increíble comunidad, a que sean parte de la gente que crea el cambio. Y nosotros nos apoyamos de la reflexión, y te voy a decir tal que creo que eres un maestro en la humildad y en ser capaz de realizar introspección y de ver siempre cómo puedes ayudar a los demás y crear ese cambio importante en nuestro mundo. ¿En cuántos países estamos ya en nuestra comunidad? En más de 85 países ya. Sé que tenemos alumnos de Vietnam, China, Japón, de muchos países en Europa, por supuesto, Perú, en México, en Costa Rica, en Ecuador. Tenemos gente de todo el mundo. Es unas como si fueran Naciones Unidas, pero unas que funcionan. Así que los invitamos a que se nos unan. Va a ser un placer servirles. Y no sé si tengas alguna conclusión que nos quieras compartir. Simplemente quiero darte otra vez las gracias, tal, por estar aquí con nosotros esta noche, por ser parte del viaje de Ivy, de mi viaje a nivel personal. Y bueno, no sé si tengas alguna conclusión, y si la gente tiene algo que decir en el chat, pueden escribirlo. Algunas de sus ideas, de sus comentarios. Adelante. Arlene, quiero concluir con una breve anécdota sobre un líder del que acabo de hablar, Warren Bennis, que de muchas formas inventó el campo de estudios de liderazgo, ciertamente en los círculos académicos. Y esta anécdota se remonta a su cumpleaños número 80. En ese entonces, era un alumno de posgrado. Creo que esto fue hace unos 20 años. Creo que hoy en día tendría 100 años de estar vivo todavía. Entonces, cumplía 80 años. Lo celebraron en la Escuela de Negocios de Harvard y de Kennedy. Le hizo una gran celebración. Y vino gente literalmente de todo el mundo, ya fuera Tom Peters o Stephen Covey, Al Gore. Entonces, grandes líderes fueron a celebrarlo. Fue un día increíble. La gente le dedicó palabras. Hablaban de él, de sus contribuciones. Y en la noche hubo una fiesta. Una fiesta que él y su esposa organizaron en su casa. Y en ese momento yo era su asistente de maestro, porque había tomado su clase el año anterior. Ahora era su asistente, entonces me invitó a la fiesta. Llegué temprano para ayudarles a acomodar las cosas. Y toda la noche, básicamente, estuve siguiéndolo. Estuve acechándolo. Conforme se movía de cuarto en cuarto y hablaba con sus amigos, con los invitados, yo estaba detrás de él, básicamente escuchándolo, observándolo, y me sorprendió el impacto que él tuvo en cada una de las personas con las que habló, y en general en la fiesta. Hizo que todos se sintieran cómodos. Hizo que todos brillaran. Hizo que todos se sintieran importantes. Y él mismo se veía con tanta confianza, con tanta fortaleza, con tanta eficacia, con tanto optimismo. Todas las grandes características. Y estaba escuchando todos los grandes rasgos que mencionamos. Y al final de la noche, ya se habían ido todos, yo me quedé.
to help. Para Also, because I ayudarle, just didn't want to leave. pero también porque no quería irme. And then it became weird. Y de pronto ya se and I puso had to leave. raro que siguiera And he ahí, así que me walked me fui. to the door. Me acompañó entonces a la puerta. And I said, y le dije, Warren, can I ask Warren, you just one ¿puedo question? hacerte una sola He said, pregunta? of course. Me dijo, por And I supuesto. said, Warren, Y le dije, Warren, how is it that you're this ¿por way? qué eres de esta forma? And what I meant was, ¿Cómo how is llegaste a it ser that de you esta are, forma? Lo que le quería so preguntar era cómo había confident, llegado a tener tanta confianza and so inviting, tan and so encouraging, and so acogedor, optimistic, tan and so motivador, efficacious. tan optimista, But I tan said, how is eficaz. it that you're Entonces this le dije, way? ¿cómo llegaste a ser de esta And he forma? thought Y for a él few seconds lo and he pensó said, unos Tal, segundos y me dijo, tal, I wasn't always this no way. siempre fui de esta forma. Good night. Buenas noches. And so there was no false modesty Entonces there. no hubo He una didn't falsa say, "Oh, come modestia. on, No Tal, dijo, I'm not ay, por like favor, this." tal, No. no soy He así. knows his worth. No, él sabe cuánto At valía. the Él same sabía cuánto time, valía. he gave Al me mismo an answer, tiempo, me dio una just the respuesta. answer that I needed, La because he respuesta said que to me, necesitaba porque "Tal, me it's dijo, a tal, process. es un proceso. You become a leader. Uno se You convierte en líder. cultivate these Uno characteristics. cultiva You estos work rasgos. on it. Uno se It esfuerza takes por time. tenerlas. It Y takes lleva effort. tiempo. It Y takes toma esfuerzo. reflection. Y It toma takes reflexión. action. Y toma acción. And again, this was 20 Y years de ago. It's nuevo, been a esto guiding fue hace light 20 for años me y desde in entonces ha terms sido of una luz que the siempre kind me of guía en parent that términos I want to be, the del kind tipo of de teacher padre que quiero that I ser, want to be, del tipo the de kind of maestro que quiero student ser, del and tipo de alumno son que quiero that I ser, want del to be. tipo de hijo que quiero ser. And it reminds me Y me that recuerda we're not que born leaders. no nacemos siendo líderes. We're not born No nacemos efficacious and confident. eficaces y llenos de We develop confianza. it. Lo We desarrollamos. work at it. Nos esforzamos en tener. And if you think about it, Y si lo there is no pensamos, more important work no hay labor than más doing that, because importante as que we hacer grow, esto, we help those porque around al us crecer grow. nosotros ayudamos a los demás a nuestro As alrededor a we crecer. shine brighter. Al brillar As cada vez leaders, más nosotros others como líderes, shine los demás brighter as también well. Because the brillan wonderful más. thing about Porque lo leadership, just maravilloso like del it is liderazgo about happiness, y is de that la it's felicidad contagious es que es contagioso, in the best sense possible. en el mejor sentido posible. Yeah, beautiful words, and Qué hermosas there is no palabras, other Tal. moment than Y no right hay here, mejor right now, momento today. que el aquí So y el ahora, thank you el so, día de so hoy. much, Tal, Así for que this muchas wonderful gracias, Tal, opportunity. por I see esta very maravillosa beautiful oportunidad. comments in Veo the comentarios muy hermosos en el chat. Muchísimas gracias a Muchísimas todos, gracias a por todos por acompañarnos. Es un placer contar con ustedes. Veo muchos de nuestros estudiantes y y compañeros de vida de este camino. y de este camino. Aquí presentes, Aquí presentes, muchas gracias por estar con nosotros. Y para aquellos que se Y quieren para unir, aquellos o que se quieren saber más del unir programa, o por que quieren favor, saber más del escríbanos, programa, por favor escríbanos a informes a informes@ibi.mx. y bueno, pues Y bueno, hagamos de este mundo hagamos de este un mundo mejor con un nuestro mundo ejemplo, mejor con nuestro ejemplo, con nuestra capacidad con nuestra capacidad de soñar en grande y también de poner con nuestra nuestros capacidad de sueños poner nuestros y nuestros sueños anhelos en y acción. nuestros anhelos en Thank you acción. so much. Muchas Tal, gracias, once Tal, again. de nuevo. And thank you, Arlene. Y It gracias was, a ti, Arlene. a real honor Es to un be verdadero working honor with you, and I look forward trabajar to, contigo y to many espero con more, ansias conversations muchas and a más lot more action. pláticas y mucha más together. acción juntos. Thank you so much. Likewise, Muchas Tal. gracias. Igualmente, Good night, Tal. everyone. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas Iván, gracias, muchas gracias, Iván. Víctor, por su Muchas apoyo. gracias, Víctor, Que por su apoyo. descansen. Hasta luego. Que descansen. Hasta luego.